Estamos aquí con Juan Manuel Aragüés. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y escritor de varios libros, tales como Líneas de fuga, ¿no?, de filosofía contra la sociedad idiota, en 2002, ya estaba la palabra ahí, idiota. Sí. Deseo de multitud en 2018, De la vanguardia al cyborg en 2020, El dispositivo Karl Marx, y hoy vamos a presentar el libro del cual nos va a hablar, que es De idiotas a coignotas, para una política de la multitud. Es una antología de artículos que, como señala José Luis Rodríguez en el prólogo, trata de superar la idiotía de la sociedad neoliberal y del mismo modo José Luis Rodríguez apunta a tres temáticas principales, ¿no?, que podríamos encontrar en tu libro. Una sería la posición de enfrentamiento con la sociedad neoliberal o neocapitalista, la necesidad de construir una subjetividad antagonista y, por último, la temática de la multitud, ¿no?, así en rasgos generales. Y quizá el tema podría concretarse en la máxima que tú mismo indicas en la página 126, que leo textualmente: no se trata de otra cosa que de abandonar la ideología capitalista para desarrollar prácticas articuladas sobre una política de lo común. Podría un poco reducirse así la temática de tu libro. Hablabas de la estrategia y precisamente como nuevas estrategias frente a las problemáticas que suscita el partido, propones en algún momento en el texto o mencionas, ¿no?, la estrategia del sorteo, ¿no?, utilizado ya por los griegos. ¿No crees, o sea, cómo imaginas que podría darse en nuestros días este modo de hacer? Y si no crees que los proyectos vitales, egoístas, propios pueden emerger aún realizando esta práctica del sorteo. Me vas a dejar que haga una reflexión un poco más amplia, ¿no? Y que a mí mismo me sorprende. Primera vez que lo escuché como una propuesta política seria, que fue al poco tiempo de constituirse Zaragoza en Común, y tal, yo decía, madre mía, como los medios de comunicación oigan que estamos hablando de sortear la lista electoral y tal, pues van a pensar que pandilla de marcianos, que piraos, que esto, y efectivamente lo hubieran dicho y lo seguirán diciendo, pero bueno, es que da igual, porque digamos lo que digamos nos van a tratar de esa manera, ¿no? Lo que quiero decir es que quizá hay herramientas en nuestra tradición que pueden ser útiles en el presente y que no éramos conscientes de ellas precisamente porque seguían siendo subterráneas, como esa tradición materialista a la que pertenecemos, ¿no? Yendo en concreto al tema del sorteo, fíjate, la primera vez que yo pensé en seriedad con el tema del sorteo fue cuando en este proceso de constitución de organizaciones políticas a partir del 15M, yo me encontré pues que para mí había tres referentes políticos fundamentales en aquel momento, que eran Ada Colau, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Me sitúo en aquel momento, no voy a hacer comentarios del presente, ¿no? Y yo en aquel momento pensaba, pero a mí ¿qué más me da? ¿Qué más me da que sea uno u otra quien encabece una lista electoral? Me parecen magníficas opciones los tres. Y ahí vi, por ejemplo, que el sorteo podía haber sido una solución ante tres opciones magníficas, en aquel momento me lo parecían. Pues bueno, ¿por qué nos vamos a enfrentar con el voto para decidir yo soy de papá Pablo o papá Alberto o de mamá Ada? Pues innecesario desde mi punto de vista, ¿no? Pero luego, profundizando más en la cuestión, pues efectivamente creo que y profundizando pues a partir de los textos de Castoriadis también, como el sorteo puede ser una estrategia de participación tremendamente interesante, ¿no? Claro, se puede descalificar con la idea de que sí, el sorteo puede llevar a que alguien no preparado tenga que ejercer un cargo. Hombre, como si nuestras sociedades en las que prima la elección
no elijamos en ocasiones a gente carente de cualquier tipo de virtud para ejercer lo político, ¿no? Y qué decir cuando vivimos en una monarquía como la nuestra, ¿no? En la que ya es la propia jefatura del Estado la que manifiesta la mayor de las incompetencias, ¿no? Además, creo que sería una buena práctica de esto que dices a lo largo del texto de hacer conciencia practicando, ¿no? O sea, mediante la acción política, crear conciencia de participación y de implicación de la ciudadanía en la política. Sí, es que se aprende la participación participando. Nuevamente la referencia al 15M. ¿Cuánta gente salió a las calles que nunca había salido, que nunca se hubiera visto en una calle gritando, que nunca se hubiera visto participando en una asamblea, y sin embargo ahí estaban? Pues es gente que probablemente tampoco se vería llevando una responsabilidad política, pero que probablemente si le cayera esa responsabilidad, pues la asumiría con enorme responsabilidad, ¿eh? Y podría hacerlo con competencia, Y ¿no? precisamente a tenor del 15M, hablas de una cuestión que a lo mejor a ciertos sectores, yo creo que específicamente de la izquierda, les puede resultar algo pues, que irrite su piel, y es de crear un concepto de antagonismo que supere esta dicotomía de izquierda-derecha y que intente ser lo más amplio y transversal posible. Y explicas que tú personalmente viviste una reflexión, un proceso de reflexión y de cambio de este paradigma, de esta superación de izquierda-derecha al participar en el 15M. Dijiste que veías que la gente no se identificaba con nada. Entonces, si nos puedes comentar un poco por qué propones este antagonismo más transversal que supera esa izquierda y esa derecha, o si a lo mejor he interpretado eso pero no lo consideras, pues si nos comentas un poco estas ideas. Efectivamente, uno de los momentos en los que a mí eso se me viene a la cabeza es en el proceso del 15M, cuando en una asamblea multitudinaria en el Centro de Historias de Zaragoza, pues una muchacha dijo que ella no era ni de izquierdas ni de derechas, y mi primera reacción fue de malestar, ¿no? Es decir, pero qué tonterías está diciendo, ¿no? Claro, luego pensé, pero a mí qué me importa cómo se define a esta mujer, ¿qué más me da? Pero si está aquí es porque hay algo que le lleva a estar aquí, y aunque se calificara como alguien de derechas, estaba ahí, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al tema de la práctica, ¿no? Con el que empezábamos un poco la reflexión, la cuestión de la práctica. Lo definitorio son las prácticas. Entonces, si tu práctica te lleva a oponerte al sistema actual, a las imposiciones sociales contemporáneas, etcétera, 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 creo que la etiqueta bajo la que te coloques es lo de menos, ¿no? Yo creo que se trata también de un ejercicio de prescindir de las etiquetas, ¿no? Por eso entiendo que la política debe ser mucho más transversal de lo que ha sido hasta ahora. Debemos renunciar a esa voluntad de etiquetaje, de definición exacta de qué somos, y ver qué hacemos, ¿eh? Porque es en las prácticas donde encontramos la verdadera respuesta a los problemas. Bueno, yo quería preguntarte si queda algo de teología vergonzante, tal y como dices en tus textos, en la filosofía de hoy. Y si puede enlazarse con las transmisiones de tradición dominante. Porque, por ejemplo, una de tus hipótesis era precisamente que quizá el pensamiento de Platón explica pues, la desaparición de la democracia en el horizonte político durante siglos. Yo creo que sigue habiendo mucho de teología vergonzante, ¿no? Que es un concepto que utilizo yo para hacer referencia al platonismo que se ha enseñoreado del discurso filosófico. Tenía razón Whitehead, ¿no? Cuando decía que la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página en la filosofía platónica, y habría que añadir por desgracia, ¿no? Y claro, que una filosofía que lo que primero que hace es decir que el mundo es sensible, pues bueno, eso es lo de menos. Lo importante es, y se inventa un mundo, ¿no? Un mundo inmaterial de las ideas, y que eso haya sido el centro del discurso filosófico occidental, pues me parece realmente preocupante. Y por eso hablo de teología vergonzante, porque creo que Platón en realidad es un discurso religioso teñido de conceptos filosóficos, pero
pero con una base fundamentalmente teológica, No se puede entender la filosofía sin el contexto social en el que se produce. Y desvincular Sócrates, Platón y los sofistas de la cruenta lucha civil que hay en la Atenas del siglo V es falsear la realidad, ¿no? Falsear la realidad. No hay más que ir a los juramentos que hacían los jóvenes aristócratas y los jóvenes demócratas en Atenas en el siglo V. Eran juramentos de pasarse a cuchillo los unos a los otros. Y ese pasarse a cuchillo los unos a los otros se produce también en el ámbito de la filosofía. Y Sócrates y Platón son la expresión del discurso aristocrático y antidemocrático en la Atenas del siglo V. ¿Por qué no consideras una lucha perdida la revalorización del concepto de democracia y sí lo haces del populismo? ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos para que tú consideres que la democracia es una trinchera aún por luchar y el otro no? Yo creo que el concepto de democracia sigue siendo un concepto con prestigio, es un concepto muy operativo en nuestras sociedades, y desde una perspectiva táctica no podemos desprendernos de él, pero es que desde una perspectiva estratégica yo creo que lo que abogamos precisamente es por procesos democráticos, por procesos de participación, por procesos horizontales. Antes hablábamos del sorteo. Para los griegos el sorteo era más democrático que la elección, es decir, si se está pensando en el sorteo es como una estrategia de conseguir más democracia. Igual la democracia no está como la entendemos ahora, No tiene por qué ser una democracia representativa, de partidos, bueno, pero tendremos que imaginar, y vuelvo al concepto, tendremos que imaginar cómo es esa democracia, pero será demócratos, será poder de la colectividad, ¿no? Poder de los sujetos que se empoderan, ¿no? Entonces, yo creo que hay una distancia con el concepto de populismo, que es un concepto que en la tradición política europea, excepto en la Rusia zarista, que sí que estaban los populistas, los narodniki, y que tuvieron una cierta influencia en el proceso político. El concepto populista no es un concepto que haya tenido éxito en Europa occidental. Entonces, importarlo de Sudamérica, donde puede tener sentido, yo creo que la política hay que hacerla en cada sitio. Si los compañeros y compañeras sudamericanos entienden el concepto de populismo, a ellos les es útil, no voy a ser yo el que les diga que no lo tienen que utilizar. Adelante. Lo que yo entiendo es que importarlo a España, importarlo a Europa no tiene sentido. Te agradecemos el haber participado en la entrevista y bueno, pues animar a todos los que nos están viendo que se animen a leer el libro, porque la verdad que está en plena actualidad, yo creo, y merece la pena. Así que muchas gracias, Juan. Pues yo acabo con dos agradecimientos. Uno, a Arena Libros por acoger el proyecto, a Isidro Herrera, que en momentos muy difíciles pues lo trató con mucho cariño, y a mí la verdad es que publicar en Arena Libros me hacía mucha ilusión, porque para mí es una de las editoriales de referencia. Y luego a vosotras tres, porque para mí es una enorme satisfacción dialogar con quienes han sido mis alumnos, y se están convirtiendo ya en amigos y colegas.